Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues lo prometí desde deuda y ayer comentábamos que como no íbamos a hacer vídeo este domingo del resumen semanal, pues el vídeo de hoy y vamos a ver en qué situación se encontraban los índices. Nos vamos a centrar en esas zonas clave que tienen ahora mismo que no deberían perder en la corrección actual que estamos viendo para seguir pensando que nos encontramos dentro de una tendencia alcista. Y además veremos también las acciones que me habéis ido pidiendo durante este par de semanas que no he podido hacer vídeo del resumen semanal y antes de que se me acumulen más y dejarlo más tiempo, pues las vamos a analizar también. Así que venga, sin más dilación, vamos al lío. Bueno, pues como siempre vamos a analizar los 5 índices que son el IBEX 35, el DAX, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500. Vamos a centrar exclusivamente en ver esas zonas de soporte que no pueden perder los índices para seguir manteniendo la tendencia alcista. Vamos a comenzar con el IBEX 35. De momento hemos visto una caída importante porque fijaros, llegó a estar muy cerquita de esos 9.600 puntos y ahora ha empezado a corregir. Hoy hemos visto a primera hora de la mañana una caída muy fuerte y al final de la sesión hemos visto cómo se ha recuperado muy bien. Esto, para empezar, ya es muy buena señal y todo apuntaría a que si mañana no vemos nuevas caídas podréis cerrar el gap que ha dejado abierto la sesión de hoy, lo que no indica que posteriormente continúe corrigiendo. ¿Ya dónde estaría el límite para pensar que estamos dentro de una nueva tendencia alcista? Hay que recordar que el IBEX 35 comentábamos que nos encontramos clarísimamente dentro de un movimiento lateral que veíamos por aquí y con la ruptura de los 9.300 pues ya parecía que podríamos comenzar una tendencia alcista. Bien, yo diría que la clave podría estar alrededor de los 9.200 puntos. ¿Por qué? Pues porque es una zona donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que las anteriores correcciones, la caída se ha quedado muy cerquita de ella y ha vuelto a rebotar. Por lo tanto, ahora clarísimamente la zona de las medias 70 sesiones. Si la pierde, ¿estamos en una tendencia bajista? No, para nada. Podríamos volver hasta la zona de los 9.000 puntos, incluso irnos a tocar esa media móvil de 200 sesiones y mantenernos en el movimiento lateral que venimos viendo durante los últimos meses. Por lo tanto, zona clave para pensar que estamos en una tendencia alcista, los 9.200 puntos. Vamos a continuar con el DAX. Fijaros que hoy lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque ha empezado con una caída muy importante, un gap bajista muy feo, se ha quedado muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí ha comenzado a rebotar de nuevo. Fijaros que ha cerrado únicamente con una caída del 0,22%, prácticamente plano, podríamos decir, y una vela que sería de vuelta alcista después de las correcciones que hemos visto durante las últimas sesiones. La clave para mantener la tendencia alcista, pues ya lo veis aquí clarísimamente, estaría en la media móvil de 70 sesiones donde se ha apoyado, podríamos decir, la sesión de hoy y se apoyó también a finales de mayo. Mientras no la pierda, podríamos pensar que se podría mantener al alza. Además, fijaros que iría marcando ya un nuevo máximo creciente y mínimo decreciente. Si pierde la media 70, pues ya sí que se pondría un poquito más feo porque podría volver a esos mínimos que veíamos en mayo y dar continuidad de momento al movimiento lateral que venimos viendo desde abril. Fijaros, para pensar que estamos en una tendencia bajista debería perder la zona de los 15.500 puntos y aquí, así que podríamos pensar que podría caer las próximas semanas, incluso meses, porque este movimiento lateral quedaría totalmente roto. Vamos a continuar con el Dow Jones. Los tres índices americanos actualmente no están actualizados a día de hoy, pero bueno, están muy planos, así que pues nos da una perspectiva muy buena de dónde estamos ahora mismo, aunque no se vea reflejada el movimiento de hoy en la cotización. ¿Qué decíamos el Dow Jones la última vez que analizábamos? Pues que tenemos que tener muchísimo cuidado porque podríamos llegar a ver un movimiento espejo entre toda esta zona de aquí, fijaros, entre marzo y diciembre de 2022. Y ahora se podría repetir ese movimiento. De momento vemos cómo lo está haciendo prácticamente igual. Decíamos que tendría que volver a los máximos que veíamos en diciembre, hemos vuelto hasta ellos y fijaros que casualmente aquí ha empezado a recortar. ¿Esto significa que ya vayamos a hacer el mismo movimiento? No, es demasiado pronto para que se confirme. De momento, ¿cuál es la zona clave que debería respetar? Pues la zona de los 34.000 puntos, donde cerró ayer, donde hoy se encuentra prácticamente, es la primera zona clave de soporte, pero podríamos irnos incluso hasta la media móvil de 70 sesiones o la media de 200 sesiones, corregir hasta ella y podríamos pensar que se puede mantener el impulso que hemos empezado a ver desde finales de mayo, donde ya se pondría un poco fea la cosa si vemos que continúa la caída y nos vamos hasta la zona de los 32.650 puntos. ¿Por qué? Porque volvería hasta esa zona donde comenzó el impulso y ya sí que es verdad que esta subida que ahora se convertiría en una caída va cogiendo forma y podríamos pensar que ese movimiento espejo estaría
muchísimo más cerca. Así que la clave, yo diría, en el más corto plazo, no perder la media de 200 sesiones. Aunque llegásemos a perder la de 70, no habría que descartar un toquecito hasta la media de 200. ¿Que respeta las dos medias móviles? Podríamos continuar al alza y se mantendría el impulso, como decíamos, que hemos visto desde principios de junio. Vamos con el Nasdaq, que es uno de los índices que parece que está un poquito más alcista y no tan plano como el Dow Jones o el S&P. Y además vemos cómo es uno de los índices que más ha subido durante los últimos meses. Y ahora sí que es verdad que las caídas pues parecían que iban a ser un poquito más fuertes. Veíamos una caída del 1,35%. Y es normal. ¿Por qué es normal? Porque hemos visto una subida muy fuerte. De hecho, ahora vais a ver hasta dónde puede corregir sin que pensemos que se puede mantener en esta larga tendencia alcista que clarísimamente comenzó en enero. ¿Dónde estaría la primera zona clave de soporte? Los 14.470 puntos. Si la pierde ya pensaríamos que no puede continuar con la tendencia alcista. No. Podríamos volver hasta la zona de los 14.000, donde quizás podría llegar a encontrarse con la media 70 sesiones. Y además fijaros cómo aquí ha dejado un gap abierto sin cerrar. Por lo tanto, nos podríamos ir hasta esta zona, respetar la media de 70 sesiones y a partir de ella continuar al alza. Aquí seguramente ya se empezarían a poner nerviosos muchos inversores alcistas y podrían salirse justo antes de buscar ese rebote en la media de 70 sesiones. ¿Cuál es el problema? Que después de ver una caída tan fuerte, si no rebota desde la media 70, sería muy mala señal y podríamos ahora ya sí que sí dar por finalizada la tendencia alcista y ver caídas importantes en los próximos meses. ¿Por qué damos tanta importancia a la media 70 y no decimos, pues bueno, si pierde estos mínimos ya podríamos comenzar una tendencia bajista? Porque aquí, fijaros, pasó algo muy parecido. Vimos un repunte muy bueno, empezó a corregir, perdió una zona clave de soporte, pero se fue hasta la media de 70, marcando mínimos decrecientes y a partir de aquí volvió a rebotar. Por lo tanto, no habría que descartar que después del movimiento tan fuerte que hemos visto, veamos una corrección hasta la zona de la media de 70 sesiones. Y por último vamos a ver el SP500. La verdad que la situación es parecida a la del Nasdaq porque también hemos visto unas subidas muy importantes y la principal zona de soporte de la tendencia alcista se encuentra bastante lejos y se encuentra también en la media de 70. ¿Por qué? Por la misma razón. Anteriormente veíamos que el impulso llegaba al tocar esa media de 70 sesiones, por lo tanto ahora después, fijaros, desde la subida que hemos visto desde finales de mayo hasta el pico ha sido una subida del 8%. Ahora estamos hablando de ver una corrección desde máximos del 6%, que si van pasando las sesiones a lo mejor llega a corregir un 5%, es decir, todavía tendríamos una revalorización desde el comienzo de la subida. Y además, fijaros, tenemos un poquito de lupa, aquí tiene un gap sin cerrar, por lo tanto, ¿qué no habría que descartar? Una corrección para cerrar el gap que dejó aquí abierto, toquecito a la media de 70 y continuar al alza. Sería totalmente compatible con mantener una tendencia alcista en el medio y largo plazo. Recordad que en el SP decíamos que por técnico, única exclusivamente, no por todos los datos macro que vemos económicos que no nos dicen lo mismo, con esa subida doble de tipos de interés que ya vuelvo a recalcar. Powell, por técnico, una vez superada esa zona que teníamos aquí, en los 4.340 puntos, podríamos pensar que estaría dentro de una tendencia alcista ya en el medio largo plazo. ¿Qué comentábamos? Que la clave seguramente estaría en ver si se mantiene sobre esa zona. Es decir, si ver que ahora la consolida como soporte y vuelve a continuar al alza. ¿Cuál es el problema? Que la subida ha sido muy fuerte y evidentemente la corrección puede que también sea muy fuerte. Y aunque pierda los 4.340, pues le podríamos llegar a dar un voto de confianza hasta ver ese toquecito a la media 70 o ver cerrar ese gap que quizás podría estar alrededor de los 4.240 puntos. Así que bueno, creo que han quedado bastante claras las zonas clave de soporte que tenemos en los gráficos. Decíamos que era necesaria una corrección, tenemos aquí la corrección, no nos vamos a espantar, no vamos a tener una subida vertical en los mercados, es normal que vayan formando dientes de sierra, ha sido así toda la vida. Fijaros en la subida que veíamos en el SP durante el año 2020-2021, iba formando evidentemente dientes de sierra, además fijaros que se apoyaba en la media 70. Ahora no va a hacer lo mismo, estamos dentro de una tendencia alcista, evidentemente va a hacer lo mismo. ¿Dónde estaría el problema? Si vemos que pierde esas zonas clave de soporte y además entra con fuerza el volumen. Ahí sí que es verdad que nos deberíamos empezar a preocupar. Bueno, y por último vamos a analizar estas 7 acciones que son las que tenía acumuladas de anteriores vídeos que me habéis ido pidiendo y bueno, pues quería analizarlas antes de tener que esperar hasta el fin de semana que viene, porque es que es verdad que muchos me preguntáis sobre acciones y a lo mejor os importa esta acción para dentro de un año, la queréis mantener y a lo mejor queréis buscar un punto de entrada o lo que sea, aunque ya sabéis que no os doy nunca recomendaciones de compra ni de venta, simplemente son mis opiniones. Si queréis saber mi opinión antes de tomar
una decisión. Entonces, pues he decidido analizarlas ya porque tienes que esperar otros 10 días. Pues a lo mejor pues, me dejéis hasta de seguir en el canal. Pero bueno, vamos a analizar estas 7 acciones, como decimos, que son a 3 media, Ecoener, Fluidra, Expedia, NIO, Barrick Gold y la última con ticker STMPA. Vamos a comenzar con A3 media, que hemos visto una clarísima tendencia alcista, donde fijaros, ahora hemos visto una corrección muy importante y donde se ha apoyado, donde veíamos anteriormente, en la media móvil de 70 sesiones. Eso pues es buena señal, acabamos de comentar con el SP500, una tendencia alcista, es normal que veamos dientes de cierre, se vaya apoyando en zona clave de soporte que marca esa pendiente alcista, en este caso la media 70. La clave, ¿dónde va a estar ahora? En que veamos un repunte y supere los anteriores máximos, esa zona de resistencia que tenemos marcada en los 3,60 y veamos mantenerse al alza la cotización. Y me diréis, si pierde la media 70, ¿se acabó la tendencia alcista? Bueno, pues de momento la deberíamos poner en pausa y ver cómo se comporta al llegar a la media de 200 sesiones. Si la pierde, mucho cuidado. Si llega a tocar la media de 200 sesiones y volvemos a repuntar hasta la media de 70 y no la supera, mucho cuidado también. Si tocamos la media de 200 y volvemos a repuntar por encima de la media de 70, puede ser para continuar al alza. Si la pierde y luego no consigue superarla, cuidado porque anterior soporte, nueva resistencia, puede ser una nueva tendencia bajista. Vamos con Ecoener y aquí pasa la situación totalmente contraria. Fijaros lo que acabamos de comentar con la 3 media entre la media 70 y la media 200. Fijaros aquí, una tendencia bajista, va chocando contra la media 70 que actúa como resistencia y ahora supera la media de 70 y nos vamos hasta la media móvil de 200 sesiones. ¿Qué deberíamos ver ahora para mantenernos al alza en la cotización? Pues ahora no habría que descartar desde esta zona volver hasta la media de 70 y a partir de aquí ver un nuevo impulso al alza. Fijaros, si vamos a ver este movimiento, sería muy buena señal. Podemos ir hasta la zona de los 5 euros, que es zona de resistencia también, y a partir de aquí quizás marcar una nueva tendencia alcista, luego apoyándose en la media de 200 sesiones. Pero ¿qué pasaría si ahora nos vamos hasta la media de 200, vuelve a corregir y pierde la media de 70? Pues que sería probablemente para volver a esa zona de mínimos y continuar con la corrección. Así que bueno, la situación es la misma que a 3 media, pero prácticamente lo contrario. Es decir, podemos hacer el movimiento espejo. Vamos con Fluidra. Y aquí, ¿qué tenemos? Hemos visto cómo ha superado la media de 70 sesiones, fijaros, se ha ido hasta la media de 200, ha corregido hasta la media 70, fijaros, no estaba preparado esto, ¿eh? Las he colocado así, tal cual. Supera la media 70, que actúa como resistencia, anteriormente la de 200. Vuelve hasta la de 200, que actúa como resistencia, se va hasta la media de 70, la consolida como soporte la anterior resistencia y vuelve a atacar la media de 200. Si la supera, que comentábamos antes que podría pasar, que podría marcar un nuevo máximo creciente. Fijaros que ahora ha marcado un nuevo máximo creciente y ha vuelto a corregir. ¿Aquí se ha pasado frenada? Pues bueno, sí que es verdad que ahora mismo se ha frenado muy cerquita la media 200, la media 70. La clave, ¿dónde está ahora? Pues viendo que ha marcado un nuevo mínimo creciente. De momento, si no pierde la media 70, podríamos buscar un nuevo impulso al alza. Poco que suba, superará la media de 200. Por lo tanto, clave ahora mismo no perder la media 70. Si la pierde, ya habríamos tenido aquí un movimiento en falso y sería muy mala señal. Si lo hemos cogido aquí, pues no habrá sido un movimiento en falso, hemos tenido una buena rentabilidad, pero si hemos buscado este movimiento, el que comentábamos, pues la clave ahora va a estar en no perder la media móvil de 70 sesiones. Vamos a continuar con Expedia, ya que hemos visto como después del movimiento lateral, donde parecía que hacía incluso un suelo redondeado, ha superado la media de 70 sesiones, que fijaros, anteriormente ha estado bien como resistencia, actuó como soporte antes de caer y ahora al caer y mantenerse lateral actúa un poquito como resistencia, pero al final la ha superado. Cuando la ha superado, ha volado la cotización. Aquí fijaros cómo no se ha frenado de la media 200 sesiones. Hay que tener en cuenta que cuando las medias están más cerquita, es normal que se pase de frenada al alza cuando tiene mucha fuerza la subida. Fijaros que tenía bastante volumen. Por lo tanto, si supera la media de 200, ¿qué media va a buscar como soporte? Evidentemente, en un primer momento, intentará apoyarse en la media de 200 sesiones. Es lo que parece que está haciendo ahora. ¿Cuál es la clave? Que ahora no pierda la media de 200 sesiones. Creo que si vuelve hasta la media 70 sería mala señal. ¿Por qué? Porque aquí hizo exactamente lo mismo. Superó la media de 200 sesiones, se fue hasta la de 70 al final, intentó apoyarse y volvió a caer. Por lo tanto, ahora, para no correr demasiado riesgo, la clave ¿dónde estaría? Que desde la zona actual, desde la media de 200 sesiones, se impulse de nuevo al alza. Que pierda la media de 200, pues en este rango de aquí, yo creo que ya sería un poquito más arriesgado y si pierde la media 70 puede ser para
volver al movimiento lateral que veníamos viendo entre la zona, fijaros, de los 96,55 y los 90 aproximadamente. Por lo tanto, creo que queda claro en este momento la situación. Además, fijaros, el MAC estaría dando o estaría muy cerquita de dar esa señal de venta. Por lo tanto, clave ahora mismo darse la vuelta desde la zona actual. Vamos a continuar con NIO. ¿Qué hemos visto en NIO? Yo creo que la última la analizamos no hace mucho y lo que comentamos es que quizás tendríamos que buscar una divergencia o buscar una vuelta en el gráfico. Y sí que es verdad que aquí podríamos haber visto una divergencia, aquí también podríamos haber visto una divergencia y luego la cotización se ha intentado dar la vuelta. Fijaros que la divergencia no ha significado una clara ruptura al alza, sino que ha dado lugar a poner fin a la caída y a ver un movimiento lateral. Finalmente, ahora que hemos visto pues que ha conseguido superar esa media de 70 sesiones, que era su principal resistencia en el gráfico, y ahora la clave, evidentemente, ¿dónde va a estar? En mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque si consigue mantenerse sobre la media de 70, supera esa zona clave que tenemos, los 9,63, ¿qué nos podríamos ir a buscar? La media de 200 sesiones, que fijaros anteriormente en repuntes más importantes es la media que se ha ido a buscar. Y el recorrido todavía es bastante amplio hasta esa zona. Fijaros que es de un 30%. Hoy creo que está subiendo alrededor de un 2% o algo así, más o menos. Es decir, está atacando la zona de los 9,60. Es bueno, como decimos, que no pierda la media de 70 sesiones para consolidar la subida y ver ese último impulso al alza. ¿Qué pasaría si pierde la media de 70? Pues sería muy mala señal. Pues que aquí la superó y luego volvió a corregir. Sí que es verdad que no lo hizo con tanta claridad como aquí, pero aquí sí. Fijaros, supera la media de 70 y luego la voy a perder con claridad. Si esto llega a pasar ahora, sería una ruptura en falso, esto que estamos viendo aquí, y sería muy mala señal. Pero como decimos, de momento se mantiene sobre la media de 70, así que podemos confiar en ese nuevo impulso hasta la media móvil de 200 sesiones. Vamos con Barrick Gold. ¿Y qué estamos viendo? Pues caídas muy importantes. Hace un par de meses se veía por todos lados que había que invertir en oro, invertir en oro. Superaba el oro los $2.000 y ahora hemos visto cómo lleva pues unas cuantas sesiones que el oro no se está comportando muy bien. Esto se está reflejando evidentemente en Barrick Gold. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues después de ver un nuevo máximo, fijaros, por encima de los que veíamos en enero, ahora la caída ha sido muy fuerte. Fijaros que aquí teníamos una clarísima divergencia, una divergencia como un piano grande, que anticipaba pues que si juntamos esto, que estamos cerca de una zona de resistencia, ruptura en falso y caída importante. Fijaos que aquí la media de 70 y 200 sesiones no han actuado muy bien como soporte ni como resistencia en ningún momento, los ha obviado totalmente. Y ahora que parece, pues que podríamos irnos hasta los mínimos que teníamos aquí. Vamos a quitar esta zona de aquí y nos podemos ir hasta los mínimos que teníamos en marzo. No habría que descartar que ya esta zona y vuelva a rebotar quizás desde aquí hasta las medias de 70 y 200 sesiones, aunque como hemos dicho, en este movimiento lateral que estamos viendo no están actuando muy bien como soporte y resistencia, pero bueno, podría ser un objetivo en caso de ver un movimiento lateral más estrecho. ¿Qué pasaría si pierde la zona de los 15,50 aproximadamente? Sería muy mala señal y nos podríamos ir hasta la zona de los $13 donde tiene esos mínimos que veíamos en octubre, incluso dar continuidad a las caídas, fijaros, que veníamos viendo desde el año 2020. Es decir, cuidado porque ahora es clave que respete esa zona del gráfico de los $15,50. Y vamos con la última de las acciones que hemos visto. Pues un repunte muy interesante, fijaros, desde el mes de mayo, después de las caídas que veíamos en abril, ha superado después de un intento la media de 70 sesiones. Fijaros, el primer intento fallido, consolida como resistencia la media 70, cae hasta la media de 200 y ahora ataca de nuevo la media de 70 y ahora rompe esa resistencia y en el momento que la rompe vuela la cotización hasta el comienzo de esa caída tan fuerte en abril. Ahora que hemos visto, pues hemos visto una corrección en los mercados y ¿qué se va a buscar? Evidentemente la anterior resistencia ahora la quiere consolidar como soporte y es donde se encuentra ahora mismo su cotización. Hoy hemos visto un pequeño rebote, un 0,38%, justamente después de tocar esa media de 70. Por lo tanto, pues parece que lo está haciendo bien. ¿Cuál es la clave ahora mismo? Que no pierda la media de 70, porque si pierde la media de 70, toda esta subida podría estar en riesgo y aunque volviésemos a la media móvil de 200 sesiones, creo que quedaría bastante deteriorada y podría continuar con la caída. Y fijaros que se acaba perdiendo la zona clave de soporte, los 37,50 euros, nos podríamos ir hasta la siguiente zona clave de soporte en los 32,80. Por lo tanto,
cuidado ahora con que no pierdas esa media móvil de 70 sesiones. Bueno, y hasta que ha llegado el vídeo de hoy, un vídeo bastante rapidito, pero bueno, creo que ha sido bastante interesante lo que hemos comentado al principio con la situación de los índices, esas zonas clave que debemos vigilar, que no las pierdan para pensar que la subida que veíamos durante la semana pasada es cierta, que no ha sido una subida en falso y que ahora vamos a ver correcciones más importantes y que nos dejen atrapados. Así que bueno, espero también que os hayan gustado pues esas acciones que me habéis pedido. Pues bueno, aquí ya tenéis el análisis, mi opinión. Como siempre, como os comentaba antes, es únicamente mi opinión personal que está basada en el análisis técnico y para nada es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en este vídeo. Así que nada, ya seguramente nos veremos el lunes a ver qué pasa con la sesión de mañana, a ver cómo acabamos la semana. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. El lunes nos vemos de nuevo y hasta entonces, que tengáis todos muy buen día.